Impresionante. Ya para transmitir toda esta fuerza que tiene al suelo, porque es que el motor es una bestia, es una fiera. Es adictivo esto, la rabia con la que empuja. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo me estoy riendo sin motivo, básicamente porque tenía muchísimas ganas de subirme a esta máquina Honda Civic Type R, versión 2020, ya en 2021. Uno de los vehículos de tracción delantera más potentes que se han fabricado en la era moderna en toda la industria del automóvil en Europa, y actualmente que lleva eso, la bandera de pasar de los 300 caballos, que es un club súper exclusivo con tracción delantera, en el que en el pasado ha habido coches más potentes. Así, el primero que se me viene a la cabeza es el Focus RS 500, pero siempre versiones cortitas. En fin, la cuestión es que hoy en día la mayoría de coches que llegan a los 300 o pasan, a excepción de este, Mini y poco más, si es que existe, estamos hablando de tracción delantera como excepción a la norma. Y lo que no quita que nos encontremos ante uno de los deportivos más excepcionales y que más han marcado la categoría de compactos rápidos del mercado en los últimos años. Y Honda en esta última versión ha hecho una cosa muy inteligente, y es que ha partido en 3 versiones distintas el Civic, con cambios que no son muy grandes, salvo en una de las versiones, pero no en el resultado, pero sí que están, digo, partidos de una manera muy inteligente. Hay una Sportline, habría una versión normal o GT Pack, que es la que yo estoy conduciendo, y después tendríamos la Limited Edition. Esa Limited es una versión de la que nada más se han importado 100 unidades para todo el mercado europeo, y que se va de madre de precio. Estamos hablando de más de 6.000 euros por encima de la que cuesta esta, hasta los 52.000 euros por 46.000 de esta. Estoy siempre redondeando precio, tarifas, sin descuentos, bla, bla, bla. Esos 6.000 euros se van por unas suspensiones todavía más radicales, por unas llantas forjadas, por unos neumáticos pata negra y por un aligeramiento del coche, que incluye, entre otras cosas, cambios en el equipo multimedia y hasta la ausencia del climatizador. Todo eso para ganar 50 kilos de peso, para ahorrarlos en este caso, y para ganar una décima en la aceleración de 0 a 100, 5.7 contra 5.8 en el 0 a 100 para esta unidad, para que te hagas una idea. Ese es más rápido, pero lo es especialmente en pista, en circuito. Está la GT Pack, que es esta que yo estoy conduciendo, que es el Type R, podríamos decir, por antonomasia, con el alerón gigante ahí detrás y todas esas formas tan agresivas, y una suspensión que es un punto intermedio, porque si algo comparten las 3 unidades es el diseño, el esquema del vehículo y sobre todo el motor, ¿no? Ese motor 2.0 turbo de 320 caballos de potencia, 2.500 a 4.500 vueltas par máximo, y una potencia máxima que entrega a 6.500 vueltas, aunque llega con rabia al corte, que está en las 7.000. ¿Buscando coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Y recuerda, a partir de ahora vamos a probar todos los coches más especiales y específicos con comparativas en una pista de pruebas que te voy a enseñar ahora. Recuerda suscribirte y darle siempre a la campanilla para recibir todas las notificaciones y que no te pierdas ninguno de los vídeos, como la prueba a fondo de este Civic Type R. Maravilloso la forma en la que el motor entrega la potencia, con el pitidito cuando estamos en el modo Sport, que nos permite cambiar de oídas sin tener que dirigir la mirada al cuentavueltas cuando ya vamos al límite. Bueno, pues esa versión Sport lo que tiene sobre todo es un trabajo para hacer el vehículo por fuera más discreto, con un alerón sobre todo más pequeño y algún detalle estético distinto, con unas llantas de 19 pulgadas y mayor insonorización en capó, en maletero, y unas suspensiones un poco más suaves. Por decirlo de alguna manera, es un Civic Type R dulcificado, en el que te llevas el mismo motor y unas prestaciones de infarto, pero más pensado para utilizar en el día a día. Las gomas son unas Continental Sport de 6ª generación, con una medida de 245/30/20 en esta unidad, con un perfil de 30. Está bien claras cuáles son las intenciones de Honda, ¿verdad? Que es buscar la máxima agilidad
y la máxima direccionalidad del eje delantero, del tren delantero, para lo cual también pues tenemos por supuesto un diferencial autoblocante que nos va a ayudar a inscribir el coche en las curvas. Ahora mismo estoy en la posición confort, ya habéis visto la diferencia que hay a la hora de manejarse la suspensión. Vamos a ponerlo en R y vamos a empezar un poquito la fiesta. Y se nota claramente cuando lo colocas en R cómo el viraje es mucho más plano, hay mucho menos recorrido de la suspensión y tienes más control sobre la direccionalidad del coche. Una de las cosas interesantes que ha hecho Honda en este coche, en esta versión, como veis el motor no cambia, pero lo que sí que cambia es la forma en la que ha diseñado las suspensiones. Hay dos cambios fundamentales. El primero es que los casquillos y las rótulas de esta versión se han reforzado y son distintos, e igualmente en el eje trasero se han cambiado los bujes para que el coche tenga, según la marca, una mejor alineación en línea recta. Uno de los problemas de los vehículos de tracción delantera, uno de los retos, es transmitir la potencia al suelo, pero que también, por el gran nivel de par de fuerza que tiene que soportar el eje, que las ruedas estén siempre atendiendo a las indicaciones que nosotros le damos al volante cuando estamos haciendo una conducción deportiva. Y en eso también ayuda y juega, es primordial cómo funciona en el eje trasero. Bueno, pues todos esos cambios, que son sutiles pero importantes, están diseñados para darle al coche un poco más de efectividad cuando vas al límite. Con el coche en el modo R, además de permitirte cierto deslizamiento, tienes una suspensión mucho más plana que hace que tengas todavía más control sobre la direccionalidad del coche. Y ahí está uno de los secretos del Civic Type R, que es el hecho de que, la patada que pega el turbo aquí, el hecho de que, a pesar de ser un tracción delantera, por la forma en la que el eje trasero nos ayuda a inscribirnos en las curvas, es una máquina súper efectiva, súper eficiente. Y el segundo cambio más importante es que, al igual que el Civic anterior, este tiene una suspensión pilotada, con dureza variable por la amortiguación. Una dureza variable que tiene 3 niveles: Confort, Sport y Plus R, el más deportivo, y que lo que ha hecho Honda específicamente ahí es intentar ensanchar el nivel de usabilidad del coche, es decir, que sin perder ese ápice de deportividad que lo diferencia del resto, no se podían permitir hacerlo menos eficiente. Por la parte del confort, el coche tenga un poquito más de ganancia. Y doy fe, aquí me veis circulando por autopista, me he hecho con el Civic pues aproximadamente unos 750 kilómetros, y me llama la atención que yo me lo esperaba todavía más radical de suspensiones y más incómodo. En el modo confort puede llegar a utilizarse como un coche de día a día, siempre y cuando tenemos en cuenta lo que llevamos entre manos, ¿no? Que es un coche con una suspensión claramente dura y también con una sonoridad en el interior tirando a alta. Pero como me ocurre con muchos de los coches más radicales que estoy conduciendo últimamente, incluido el Yaris GR, este coche me sorprende para bien, porque guarda cierta capacidad para tratarnos con mimo en una utilización en el día a día. No solamente es ya un coche pensado para irte a hacer un tramo o para meterte en unas tandas en un circuito. Es un vehículo perfectamente utilizable para el día a día, y quizá ahí estriba una de las grandes diferencias con el Civic anterior. Final de recta en el circuito de Handling. Llegamos a prácticamente 150 km por hora al final de recta. ¡Qué delicia el tacto del cambio de marchas! Estás deseando que llegue el momento de reducir, y a medida que vas cogiéndole el tranquillo, cómo puedes ir jugando con las masas del coche para hacerlo deslizar. ¡La patada! Impresionante. Muy ágil en apoyo, alta velocidad. Y relacionado con esto, algo que seguro que os irritará, como ocurre con el Yaris GR y como ocurre con otros muchos coches que estoy probando últimamente con el Formentor, pero esto ya no tiene fin, es que a este también se le ha metido un generador de sonido artificial a través del equipo de sonido. Se nota mucho y se ve muy claramente a través de las reducciones. En todo caso, el sonido no es especialmente grave ni audible por escape ni por motor, es más bien discreto para lo que uno se piensa de un Civic Type R y por esos 3 escapes que tenemos ahí detrás, que son santo y seña de la casa. Pero si lo ponemos en el modo R, lo voy a poner ahora mismo, se nos enciende la instrumentación en color rojo y entra el sonido claramente más grave en el interior, pero siempre con cierto nivel de discreción. Especialmente cuando haces una reducción, es a donde
se nota más claramente el sonido, pero ya no podemos discernir cuando vamos en modo R cuánto es directamente de la admisión del motor, ese es el corte, y cuánto nos está entrando por el equipo de sonido. Sobre todo en las reducciones es a donde más se nota. ¿Ya habéis visto? Es que es adictivo esto, la rabia con la que empuja. Una máquina para pasárselo bien, y sobre todo me gusta mucho ese primer toque para meterlo en la curva, lo bien que te responde, lo bien que te obedece. Este motor es una delicia, es una auténtica maravilla, y me quedo con 3 cosas de él principalmente. La primera es que este 2.0 turbo está muy lleno en toda la franja de revoluciones, el par máximo aparece a partir de las 2500 vueltas y no tiene ese vacío molesto de turbo, esa pereza que tienen algunos vehículos con turbocompresor de gran potencia, como me encontré por ejemplo con el Cupra Formentor, con una potencia parecida. Este es mucho más rabioso, en ese aspecto se parece mucho más claramente al Yaris GR. Probablemente eso lo hace a base de consumir combustible, ¿no? Hay una clara diferencia a la hora de gradar la respuesta del motor. Cuando vas en R+, es muchísimo más vivo. Pero en segundo lugar, lo que se nota claramente, además de esa característica interesante que lo convierte en un motor brillante, como no podía ser de otra manera, viniendo de Honda, que es lo que esperamos de ti, es que hay un cambio claramente que está instaurado aproximadamente en las 3200 vueltas, cuando ya llevas una marcha larga y estás a alta velocidad, en la que el motor cambia claramente y se produce un aumento en la intensidad de la aceleración y de la subida de régimen. Y desde ahí hasta las 7000 ya es un progresivo aumentar, cada vez con más rabia, cada vez con más furia. Respecto al anterior Civic Type R, las diferencias son pequeñas, pero alguna diferencia hay. Este tiene una dirección que es todavía un poquito más precisa con todos estos cambios que te he ido relatando al inicio del vídeo. Y en segundo lugar, sigue siendo una máquina brutal, bestial, y tiene como 2 fases en las aceleraciones fuertes en las que al final te acaba pegando un empujón fuerte, un tirón brusco por efecto del autoblocante. Siempre hay ese empujón, ese tirón brusco del autoblocante que lo convierte en una de las máquinas más salvajes que hay en el mercado ahora mismo, de este tipo, y al mismo tiempo también más eficientes. La conclusión es que hay pocas cosas como esta, seguramente ninguna en su categoría. Es el jefe, sigue siendo el jefe. Ahí veis esas fases en las que el autoblocante salta y por ahí se va dejando goma, pero es la manera más certera que tiene el coche de poder ser eficiente ya para transmitir toda esta fuerza que tiene al suelo, porque es que el motor es una bestia, es una fiera. Qué bien redondea cuando ahuecas con el pedal del acelerador, es maravilloso, qué bien te redondea. El límite de agarre está muy alto, la verdad, los neumáticos muy bien, esto es Conti Sport, muy bien, muy bien. Una de las grandes novedades de este Civic Type R es igualmente la aplicación Honda Log R, con la que conectando el móvil al coche tienes la posibilidad de tener información extra sobre temperaturas de líquidos refrigerantes, presión atmosférica, presión de aceite e incluso la temperatura del aire de admisión, convertir en definitiva en un pequeño centro de telemetría tu coche, además con un rastreo por GPS que permite al vehículo detectar que estás dando vueltas a un tramo o a un circuito y de esa manera poder conocer los tiempos directamente sin tener un aparato específico para eso. Según Honda, el programa utiliza justamente el GPS para saber dónde estás e igualmente toma datos del coche para conocer aceleraciones, frenadas, fuerzas G y que de esa manera puedas ir ajustando tu conducción para hacer cada vez una conducción más fina y precisa con el fin de reducir los tiempos. Santo y seña de la marca no cambia, esta maravillosa palanca de cambios Made in Honda, solo los japoneses hacen cosas así, con un acabado en un aluminio pulido, que bueno, pues tiene la desventaja de que en verano y en invierno te puedes freír o congelar la mano, pero por contra el tacto que tiene y cómo entran las marchas, la velocidad a la que entran las marchas, inmediata, instantánea, con estos pedales, con un revestimiento metálico y con un tamaño y una posición óptima para poder hacer el punta tacón, es una delicia. Honda dice además que ha reducido ligeramente el punto en el que el vehículo es capaz de hacer presión en la frenada, es prácticamente instantáneo tocar el freno y ya sentir par de frenada, con lo cual el nivel de modulación que puedes tener con el freno es maravilloso. No tienes que estar, por supuesto,
pasando por ningún recorrido muerto hasta llegar al punto en el que empieza a frenar. Cuanto antes empieza a frenar un coche, si el tacto está bien repartido, mejor vas a poder modularlo y conseguir modular la frenada. Y una de las cosas nuevas que trae también este Civic, que se está poniendo de moda en los coches más racing, precisamente relacionado con los frenos, es que este coche lleva unos discos de freno de 2 piezas. Como digo, es una novedad técnica que en los últimos 2 años ha empezado a aparecer con fuerza y que supone que la parte central del disco está fabricada en aluminio, mientras que la parte del disco externo, la tradicional, está hecha en aceros de alta resistencia específicos. Total, que con esta nueva tecnología de frenada este coche se ahorra 2,5 kilos de peso, sumando los 4 discos. Las pinzas también son nuevas y específicas y se supone que tienen mejor mordiente que la versión anterior. Estrenamos pista de pruebas y en el circuito de handling el Civic Type R ha hecho un tiempo de 1:23:80, un tiempo extraordinario para un vehículo de tracción delantera que va a ser muy difícil de superar por sus rivales. Suscríbete al canal y no te pierdas ni un solo de los vídeos, porque por aquí van a ir pasando todas las máquinas más interesantes que hay en el mercado, tanto las deportivas como las que no, pero siempre vamos a darte datos comparativos y directamente vamos a comparar coches en este centro de pruebas. Así que para mí estas son las principales características de este Civic Type R, en el que, como veis, el titular o la noticia sería misma deportividad, sino un poco más de eficiencia, con la misma sensación de deportividad y con un aumento en el grado de confort del vehículo. Impresionante.